Bueno, la última clase habíamos visto un video acerca de cómo sacar el costo del transporte. Es importante esto porque la economía muchas veces está ligada al asunto del transporte y cuando el transporte es caro o no es rentable, entonces no se tiene básicamente lo que se requiere para que se pueda generar un movimiento económico, o sea, que un transporte muy caro, precios muy caros y la economía no es buena. Pero si los transportes son accesibles, los precios son accesibles, entonces eso tiene una influencia directa en el movimiento económico. Vamos a ver un resumen sobre algunos aspectos destacados del transporte. Fíjense en esta parte, eh, resumen de aspectos destacados del transporte. A ver, vamos a pedir que puede alguien ayudarnos en la lectura. A ver, César Acosta, ¿estás ahí? ¿Puedes leer nuestros puntos, por favor? Está bien, Inge. Todos, ¿no? Sí, Ya. Resumen de aspectos destacables del transporte. Efecto de la globalización. Los avances registrados en la logística, por ejemplo, tecnología de transporte multimodal, tramitación informatizada, agilización de procesos aduaneros, como etcétera, ha logrado expandir notablemente el comercio y el transporte internacional. Congestión y contaminación. El crecimiento de la congestión, principalmente en las ciudades, ha, ha incrementado los niveles de contaminación ambiental y los accidentes. Déficit en el sector del transporte. En el sector transporte. En los países en desarrollo, el sector transporte está generalmente manejado por los gobiernos, presentando altos déficits presupuestarios, a la par que a un bajo nivel de servicio por mantenimiento deficiente. Flujos de capital privado. En los últimos años se ha podido observar un incremento notable de flujos de capital privado en el sector transporte. No obstante, se espera que en los próximos años ese flujo disminuya susceptiblemente, según el Banco Mundial. bien. Muchas gracias, César, por la lectura. En primer lugar, se nos habla de la globalización. Este término de globalización significa que cosas que forman parte o estilos que forman parte de otros países se llegan a adoptar a regiones donde no es el lugar de origen. Por ejemplo, la globalización hace que algunos avances tecnológicos que son propios de otros países puedan adaptarse a los nuestros. Eh, Pongamos un ejemplo, ¿no? En otros países las personas utilizan las bicicletas eléctricas. En Estados Unidos ya se utiliza desde hace años bicicletas o algunos vehículos livianos para poder transportar a las personas a pie en vez de caminar. Y aquí en ese medio se está empezando a comercializar y vender en gran escala lo que son las bicis eléctricas y otro tipo de artefactos pequeños, cosa que no era quizás la costumbre, pero la globalización hace que ese tipo de inventos también formen parte de acá. En otros países la gente acostumbra a realizar pagos virtuales, utiliza su tarjeta
de crédito, de débito, y hace todo pago virtual. Hasta incluso utilizan el código QR para hacer este tipo de pagos. Entonces, este tipo de tecnología ya se ha hecho parte de nuestro medio. También mucha gente utiliza este tipo de pagos a fin de poder eh, manejar su economía. Entonces, la globalización hace posible de que este tipo de cosas se puedan adaptar. Lo mismo con fiestas, ¿no? Por ejemplo, esta fiesta del Halloween, que no es propia de nuestro medio, pero sí ha sido adaptada a nuestro medio. ¿Sí? Entonces, ese es el efecto de la globalización. Entonces, el transporte también es consecuencia de la globalización. Sistemas de transporte modernos pues se van adaptando a nuestro medio, y también el transporte ha hecho posible que podamos conseguir objetos o artículos que no son propios del lugar, pero sí podríamos tenerlos a disposición en nuestro país. ¿Sí? Aquí en nuestro país no se fabrica cosas interesantes, pero en otros países sí, y el transporte hace posible de que podamos tenerlos en nuestro medio. Bien, sin embargo, un aspecto negativo es la congestión y contaminación. Entonces, si uno va a la ciudad de La Paz, va a notar de que el crecimiento del transporte ha generado una gran congestión vehicular, y eso también ocasiona de que los niveles de contaminación ambiental suban. Entonces, el exceso de transporte no es bueno, congestiona y contamina. Si uno se sube a una movilidad, ya tiene que esperar mucho para poder avanzar en la ciudad de La Paz. Así que el teleférico ha sido una buena opción que permite a las personas ahorrar tiempo, porque el transporte público es muy lento. Bien, también se nos habla acerca de un déficit en el sector del transporte. Entonces, generalmente los gobiernos no invierten en el transporte ni en su mantenimiento, y tampoco lo hacen los sindicatos. Ahora, en el transporte se permite usar cualquier movilidad que camine, esté en buen o mal estado. Entonces, no hay servicios de calidad por lo general. Entonces, se manejan movilidades o artefactos que ya están en malas condiciones o han sido rechazados en otros países por normas de seguridad, pero en nuestro medio se siguen utilizando. Eso pasa en lo que es en países de desarrollo. Entonces, no hay mucha inversión, no hay mucho control, no hay suficiente uso de suelo, y el sector del sistema de transporte se ve afectado. Bien, los flujos de capital privado es de que hay inversionistas que la gente misma invierte en sus medios de transporte, los mismos sindicatos, a fin de dar servicio. Pero la idea es que no debería ser así, ¿no? Sino que esto tendría que ser sostenible y que no las personas inviertan en esto. Entonces, estos son algunos aspectos generales que hemos estado viendo acerca del transporte, cosas positivas y cosas negativas. Vamos a ver la demanda del transporte. Conceptos generales de mercado y demanda. Hablemos acerca del mercado. Vamos a ver cómo lo entendemos esto. A ver, Efraín, ¿puedes leerlo, por favor? Efraín Choque, ¿estás ahí? Sí, Inge, sí, aquí estoy. Mercado, conjunto de actos de compra, demanda y venta, oferta de ciertos bienes económicos determinados en el lugar y en el tiempo. También una pluralidad de sujetos con el deseo de comprar y vender ciertos bienes.
Existen tantos mercados como bienes, de manera que puede hablarse del mercado bur- bursátil, el mercado de petróleo, el mercado de cereales, el mercado de alimentos, etcétera. Pueden ser mundiales como el del oro, petróleo, etcétera, o locales como el del pan o las frutas. Bien, gracias, Efraín. Entonces, mercado, conjunto de compra y venta. Compra es la demanda y venta la oferta. Entonces, este mercado funciona con artículos físicos o virtuales, pero que tienen un valor económico determinados en el lugar y en el tiempo. ¿Sí? Entonces, eso significa que esta oferta y esa demanda va variando dependiendo al lugar y al tiempo. Por ejemplo, algunas frutas en el trópico, donde estas se producen, pueden tener un valor bastante bajo, pero cuando se trasladan a ciudades como La Paz, Oruro o Potosí, este precio puede incrementarse. ¿Por qué? Porque está vendiéndose en un lugar que no es de su origen. Entonces el costo del transporte hace que en el mercado pueda costar más. Y también el tiempo, porque puede ser un tiempo donde haya escasez de este producto debido a alguna situación o no es su temporada y cosas por el estilo, que también en el mercado pueda haber una mayor demanda y la oferta puede ser elevada, ¿sí? Entonces eso entendemos como mercado, algo que hace que el precio pueda variar dependiendo al lugar y al tiempo. Entonces, según el mercado, el costo podría estar bajo o podría estar alto dependiendo al lugar y el tiempo. Vamos a ver ahora con la demanda. A ver, este párrafo, Betsy, ¿estás ahí? Por favor, puedes leerlo. Pérez. Sí, cantidad de un bien o servicio. Demanda individual de un artículo. Cantidad de un bien o servicio que un individuo está dispuesto a consumir en un periodo determinado de tiempo. Hola. Dados el precio del artículo, el ingreso del individuo en el mismo periodo, el precio de otros artículos y los gustos y preferencias del individuo. Gracias, Betsy, por la lectura. Entonces, la demanda individual de un artículo es un bien o un servicio que un individuo está dispuesto a consumir en un periodo determinado de tiempo. Entonces, es la demanda que una persona necesita. Podemos poner el ejemplo de una tarjeta de celular que en algún momento necesitamos cargar crédito y exigimos o tenemos una demanda de este artículo, así que lo buscamos porque nos sirve especialmente en un momento dado, pero claro, en otro momento quizás ya no sea necesario, pero justo en ese momento es un artículo que estamos demandando. Entonces a eso se refiere con lo que es demanda individual. Entonces el ingreso del individuo en el mismo periodo, el precio de otros artículos y los gustos y preferenciales del individuo, ¿sí? Entonces para la demanda hay una gran cantidad de ofertas y esto vamos a ver más adelante en un gráfico. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la demanda de un artículo en el mercado. Es la suma horizontal de las demandas de los individuos que concurren al mercado. Estamos hablando de la demanda de un artículo en el mercado, no solo la demanda individual. Aquí hay varios individuos que precisan un artículo, ¿sí?
Entonces esta persona requiere un artículo, esta requiere el mismo artículo y esta el mismo artículo. Entonces esta de acá se refiere a la cantidad y este se refiere al precio. Puede que esa persona requiera una cierta cantidad que le va a costar un precio. Esa otra persona parece que requiere una menor cantidad que va a costar un precio similar. Y esa otra persona también requiere una cantidad similar pero al mismo precio. O sea que dependiendo de la situación podríamos obtener el artículo al mismo precio pero diferentes cantidades. Entonces cuando sumamos todo esto tenemos una curva donde se muestra la cantidad que se requiere y un precio que se establece por una cantidad. Esto quiere decir de que dependiendo del lugar podemos encontrar el mismo artículo a diferentes precios. En algún lugar podríamos comprarlo más caro y en otros lugares más barato. A veces pasa cuando, por ejemplo, uno quiere comprar alguna fruta y si quiere ir a comprar un precio económico, piensa y dice: voy a ir al mercado campesino donde hay frutas, o voy a ir a la zona del Templo San Carlos a buscar frutas a bajo costo. Pero si uno no va ahí y va a un mercado, por decir, de la zona norte, mercado Calatayud o quizás otro mercado más arriba, puede encontrar al mismo precio, el mismo artículo, pero a un precio diferente. O sea que dependiendo de la demanda, de la cantidad de lo que las personas quieren, se puede establecer un precio. ¿Sí? Entonces si hay mucha demanda y poca oferta, entonces el precio empieza a incrementar. Pero si tenemos mucha oferta y poca demanda, entonces el precio tiende a bajar. Entonces un artículo en el mercado puede ir variando de esa forma. ¿Sí? Bien. Oferta de un productor de un artículo. Este es importante. A ver, Cristian Campos, ¿estás ahí? Le doy, por favor. ¿Me escucha, Inge? Sí, adelante. Ya a veces se va a entrecortar mi audio, Inge, no tengo buena señal, pero lo voy a leer. Oferta de un productor de un artículo. Cantidad de un bien o servicio que el productor está dispuesto a vender en un periodo determinado de tiempo, dado el precio de artículo y los costos de producción del mismo. Entonces, el productor de un artículo considera el precio del artículo tomando en cuenta sus costos de producción. Entonces, en cierto momento está determinado a ofrecer un precio o a demandar un precio por su producto. Entonces él tiene en cuenta los precios. Pero imaginemos que pasa suficiente tiempo y el artículo no tiene circulación, entonces está dispuesto incluso a pedir el precio de costo. ¿Sí? Ya no toma en cuenta el precio del mercado, sino el precio del costo, a fin de poder recuperar la inversión de un producto que aparentemente no se está moviendo o se queda estancado. Entonces esa es la ventaja que puede tener un productor en cuanto a ofrecer un artículo. Ahora vamos a ver la oferta de un artículo en el mercado. Entonces aquí tenemos varios productores, ¿sí? Personas que producen, y aquí está el costo. Según el mercado,
no se puede pagar más de un precio establecido. ¿Sí? Hay un precio tope. Entonces todo se basa en el precio del mercado, pero diferentes productores con ese mismo precio pueden tenerlo a diferentes cantidades, pueden ofrecer el producto con diferentes cantidades, y al final, si se hace una suma, se obtiene una curva donde ellos pueden ofrecer una cierta cantidad de producto por un precio establecido. Entonces los precios no se mueven, pero las cantidades podrían variar dependiendo del tiempo, las circunstancias y otras cosas. Bien, ahora vamos a ver lo que es el precio y cantidad de equilibrio. Entonces aquí hay la cantidad demandada y aquí está el precio. Entonces esta es la oferta y esto es la demanda. Estas son las personas que quieren comprar y estas son las personas que ofrecen. Se intersecta lógicamente la curva y hay un precio establecido para una cantidad demandada. Entonces, en base a la cantidad y al precio de los productos, se establece un mismo patrón donde las personas pueden ofrecer un producto a un precio y una cantidad. A veces los que compran frutas en el mercado tal vez se deben dar cuenta. A veces compran el plátano, por decir, se vende 25 unidades, ¿no? Ese es el precio, esa es la cantidad de referencia. ¿Cuánto cuesta 25 unidades de plátano? 25 unidades de naranja, 25 unidades de palta. Entonces esa es una cantidad de referencia, y en base a esa cantidad se establece un precio. El 25 cuesta 10 bolivianos. Esa es la referencia. Entonces el mercado, la oferta y la demanda, la producción ha establecido que esa cantidad que ya se maneja y es conocida por todos tiene un precio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay productores que ofrecen a todo el mercado y fijan, de acuerdo a su costo de producción, una cantidad por ese precio. Entonces los comerciantes ponen la misma cantidad a un precio establecido. Entonces la misma competencia, la misma oferta, la misma demanda hace de que mantengan el precio y mantengan una cantidad similar. Entonces así se mueve el mercado, ¿no? Los productos varían su precio de acuerdo a la oferta o a la demanda del mercado. Ahora, si es temporada, por decir, de papaya o de otra fruta, entonces de esa forma también, si la fruta está en oferta, el precio también se va a ir ajustando de acuerdo a ese requerimiento. Bien. Vamos a ver la elasticidad, precio de la demanda y de un buen servicio. Esta de la elasticidad, fíjense, es una variación de la demanda sobre la demanda dividido entre una variación del precio sobre el precio referencial. Entonces este P es el precio referencial y este Q es la demanda referencial. Estos son valores normalizados. Cuando lo divides entre su valor estándar, una variación, se llama un valor normalizado. Aquí tengo un precio normalizado y este va a ser una demanda o una cantidad normalizada, y eso me define lo que es la elasticidad. La relación entre la variación porcentual de las cantidades demandadas y la variación porcentual del precio de este bien o servicio es lo que define la elasticidad. Entonces vamos a ver un poco acerca de esta elasticidad. Elasticidad, precio de oferta de un bien o servicio.
Es la razón entre la variación porcentual de las cantidades ofertadas y la variación porcentual del precio de ese bien o servicio. Su expresión matemática es igual a la anterior. Ahí está. Ahora vamos a ver qué nos sirve esto. A ver, leamos este párrafo de acá. A ver, Denison, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo, por favor? ¿Estás ahí? A ver, Encinas Blanco Israel. ¿Estás ahí? Sí, Inge. Léelo, por favor. Excedente del consumidor es la diferencia entre lo que los consumidores están dispuestos a pagar por un bien o servicio y lo que efectivamente pagan. Para el mercado de un bien o servicio determinado, el excedente del consumidor está determinado por el área debajo de la curva de la demanda y por encima del precio de un bien, como se muestra en la siguiente figura. Bien. Entonces, esa figura nos ayuda bastante. Cantidad vendida, el precio del mercado, esta es la cantidad y este es el precio. Y esto es el gasto que se tiene por la producción del artículo y esto es el excedente del consumidor. Ya sería una especie de ganancia. Bien, vamos a ver algo que un poquito va a explicar bien este asunto para poder entender mejor cómo funciona lo que es el mercado. Y esto es importante porque en base a esto el transporte también se mueve. Si hay mercado, entonces hay también transporte. Pero si no hay mercado, entonces no podemos hablar de una evolución o una ganancia en lo que es el transporte. Entonces, déjenme ponerlo para que lo vean. En este vídeo vamos a estudiar cuáles son los principales factores que afectan a la cantidad que los consumidores desean adquirir de los distintos bienes, así como los que determinan la cantidad que los productores desean ofrecer. Veremos cómo se alcanza el equilibrio en los mercados y analizaremos varias posibles intervenciones que puede llevar a cabo el Estado en el mecanismo de mercado, si se considera que los resultados que arroja el mismo no son los más deseables. Estas intervenciones afectarán de manera desigual al bienestar de los distintos agentes económicos, por lo que será necesario que comprendamos su funcionamiento. Un mercado, tal y como lo entendemos en economía, no es un lugar físico donde acuden los consumidores a adquirir todo tipo de productos, pescado, verdura, carne, etc., sino que el mercado está compuesto por un grupo de oferentes, los vendedores, de demandantes, los compradores, de un determinado bien y servicio. En el mercado, los individuos han de entregar una determinada cantidad de dinero para obtener los bienes que desean. Eso es el precio.
El precio de un bien, por tanto, es el número de unidades monetarias que se necesitan para obtener una unidad de dicho bien. La cantidad que los consumidores desean adquirir de un determinado bien o servicio dependerá de muchos factores, aunque a nadie se nos escapa que el precio del mismo será un factor fundamental. El resto de factores, la renta con la que cuenta el consumidor, sus gustos o preferencias, etc., también serán muy importantes para determinar cuál es la cantidad que los consumidores desean adquirir. Dado que la función de oferta la vamos a poder representar también referenciada a los precios, optaremos por buscar la relación entre los precios y las cantidades demandadas, considerando el resto de factores como dados. Posteriormente, procederemos a analizar qué es lo que ocurre cuando alguno de ellos varía. La demanda, por consiguiente, nos indica cuál es la cantidad que los consumidores desean adquirir a cada nivel de precios. Es, por tanto, la relación entre la cantidad demandada y su precio ceteris paribus, es decir, cuando el resto de variables permanecen constantes. La relación existente entre los precios y las cantidades, generalmente, es una relación inversa. Cuando aumentan los precios, menor es la cantidad que los consumidores desean adquirir de un determinado bien. Lo podemos ver en esta figura que tenemos aquí. Al aumentar el precio desde P1 a P2, la cantidad demandada disminuye desde Q1 hasta Q2, desplazándonos a lo largo de la curva de demanda, desde el punto 1 hasta el punto 2. Por el contrario, cuanto menores son los precios, mayor será la cantidad demandada. Esto es lo que nos indica la ley de la demanda. La demanda depende básicamente del precio del bien, las preferencias y gustos de los consumidores, los ingresos o rentas de los mismos, incluso considerando las rentas futuras, y de los precios de los demás bienes, sean estos complementarios o sustitutivos. Como acabamos de ver, los cambios que se producen en los precios, dado que esa es la variable que hemos optado por poner en el eje de ordenadas, generan desplazamientos a lo largo de demanda en su totalidad. Así, por ejemplo, si es un bien que se pone de moda, las preferencias y gustos de los consumidores hacia el mismo aumentarán, por lo que a cada nivel de precios desearán adquirir una cantidad mayor. Es lo que representamos en esta figura que tenemos aquí. Al precio P1, los consumidores estaban dispuestos a adquirir Q1 unidades. Al ponerse de moda ese bien, desearán comprar Q2 unidades, pasando del punto 1 al punto 2. Esto ocurrirá para cada nivel de precios. La función de demanda se desplazará, por tanto, desde D a D'. Del mismo modo, si aumenta el precio de bienes sustitutivos o si disminuye el precio de bienes complementarios, la función de demanda se desplazará hacia la derecha. También lo hará si aumenta la renta de los consumidores, siempre que se trate de un bien normal. En algunos casos, como estudiaremos en otro vídeo, al aumentar la renta disminuye la cantidad demandada de un bien y viceversa. Esos son los bienes inferiores, en los que ya nos detendremos con más detalle en su momento. La demanda se desplazará hacia la izquierda, como en esta figura que tenemos aquí, si disminuyen los gustos. La renta de los consumidores, siendo un bien normal, si disminuye el precio de los bienes sustitutivos o si aumenta el precio de los bienes complementarios. La cantidad que los productores desean fabricar de un determinado bien dependerá de varios factores, como la tecnología con la que cuenten, el precio de los factores productivos necesarios, etc. El precio al cual pueden venderlo, por supuesto, será un factor determinante. Así, cuanto mayor sea este, más cantidad desearán vender los productores y más productores estarán dispuestos a ofertar ese bien. Del mismo modo que hicimos con la demanda, referenciaremos la cantidad ofertada al precio de dicho bien, dejando al principio constantes las otras variables. La oferta, por consiguiente, es la relación
entre el precio de un bien y las cantidades que las empresas desearían ofertar de ese bien ceteris paribus, es decir, dejando el resto de variables constantes. Los principales determinantes de la oferta, por tanto, son el precio del bien, el coste de los factores productivos y el nivel tecnológico. Como acabamos de ver, los cambios que se producen en los precios, dado que esa es la variable que hemos optado por poner en el eje de ordenadas, generan desplazamientos a lo largo de la curva de oferta. Estos desplazamientos se muestran en esta figura, que nos muestra la relación entre el precio y la cantidad de oferta. Si las variaciones se producen en cualquier otro de los factores que habíamos considerado constantes, observaremos que se producen desplazamientos de la curva de oferta, como ocurre aquí. ¿Veis que es un desplazamiento de la curva, no un desplazamiento a lo largo de la misma? Así, por ejemplo, si el coste de los factores productivos disminuye, o si mejora la tecnología y pueden producir a menores costes, los productores estarán dispuestos a vender una cantidad mayor a cada nivel de precios. Es lo que representamos aquí. Al precio P1, los productores estarán dispuestos a ofertar Q1 unidades. Al disminuir el coste de los factores productivos necesarios para fabricar ese bien, a ese mismo nivel de precios están dispuestos a ofertar Q2 unidades, pasando del punto 1 al punto 2. Esto ocurrirá para cada nivel de precios. La función de oferta se desplazará consecuentemente desde O a O'. Del mismo modo, si mejora la tecnología y son capaces de producir más eficientemente, la función de demanda se desplazará hacia la derecha. La oferta se desplazará hacia la izquierda, como ocurre en esta figura, si aumenta el coste de los factores productivos, incluyendo aquí incluso un aumento de la fiscalidad sobre las empresas, por ejemplo, o si se utiliza una tecnología más ineficiente. Para cada nivel de precios de un bien, existirá una cantidad de dicho bien que los consumidores desearán adquirir, lo que nos señalaba la función de demanda, y una cantidad que los productores estarán dispuestos a producir, lo que nos indica la función de oferta. El precio para el que la cantidad demandada y la cantidad ofertada coinciden es el precio de equilibrio. A ese precio, los consumidores adquieren todo lo que desean comprar y los productores venden todo lo que desean vender. La cantidad intercambiada es la cantidad de equilibrio. Vemos la representación de ambos en esta figura. Si el precio P1 fuese superior al precio de equilibrio, existiría un exceso de oferta o escasez de demanda, pues los productores estarán dispuestos a vender una cantidad Q(O) superior a la de equilibrio, mientras que los consumidores desearán adquirir Q(D), una cantidad inferior a la misma, como vemos en esta figura. Si por el contrario el precio P2 fuera inferior al de equilibrio, que asterisco, como cuando se fijan por parte de las autoridades precios máximos, los consumidores desearían adquirir una cantidad superior, mientras que la cantidad que estarían dispuestos a vender los productores sería menor a la de equilibrio. Nos encontraríamos, por tanto, con un exceso de demanda, como vemos aquí. Si no existen rigideces en el mercado por ningún motivo, la tendencia de los mercados será de alcanzar el equilibrio. En efecto, si el precio es demasiado alto, los empresarios tenderán a abaratar el precio del producto para no acumular demasiadas existencias o para no perder parte de la producción si esta es perecedera, por ejemplo. Por el contrario, si el precio es demasiado bajo y hay un exceso de demanda, los empresarios estarán interesados en producir más unidades y venderlas a un precio mayor, pues los consumidores están dispuestos a adquirirlas y a pagar mayores precios. Analizaremos a continuación qué ocurre con el precio y la cantidad de equilibrio cuando se produce una variación en alguna de las variables que afectan ya sea la demanda, ya sea la oferta. Si aumenta la renta de los consumidores, por ejemplo,
ejemplo, y se trata de un bien normal, la función de demanda se desplazará hacia la derecha. Siendo esto así, al precio de equilibrio vigente inicialmente se producirá un exceso de demanda, que en este gráfico sería la distancia entre Q1 y Q3, por lo que se surgirán las fuerzas que nos lleven de nuevo a un equilibrio. En efecto, al existir un exceso de demanda, los productores se animarán a fabricar más unidades, pero esto se producirá a un precio mayor. Al aumentar el precio, hasta P2, la cantidad demandada por los consumidores disminuirá de Q3 a Q2. Se tenderá, por tanto, a alcanzar el equilibrio. Como vemos, se produce en el punto 2. Como es la función de demanda quien se mueve, los puntos de equilibrio estarán situados sobre la función de oferta, desplazándonos a lo largo de ella, desde el punto 1 hasta el punto 2. Siempre que se produzca una variación en la demanda, el precio y la cantidad de equilibrio evolucionarán en el mismo sentido. En este caso, al incrementarse la demanda, tanto el precio como la cantidad de equilibrio aumentarán. Si la demanda se redujese, también lo harían el precio y la cantidad de equilibrio. No ocurre así cuando es la oferta quien se mueve. En este caso, el precio y la cantidad de equilibrio evolucionan en sentido inverso, como vemos en este ejemplo. Aquí, supongamos que se produce una mejora tecnológica, por lo que la función de oferta se desplaza hacia la derecha. En este caso, se producirá un exceso de oferta, que es la distancia entre Q1 y Q3, al precio inicialmente vigente, por lo que las empresas se verán forzadas a disminuir su precio. Al hacerlo, la cantidad que los consumidores deseen adquirir aumentará, tendiéndose a alcanzar el equilibrio, que como vemos se produce en el punto 2. Como es la función de oferta quien se mueve, los puntos de equilibrio estarán situados sobre la función de demanda, desplazándonos a lo largo de ella. Aquí lo vemos que nos desplazamos desde el punto 1 hasta el punto 2. El resultado, por tanto, corrobora lo expuesto anteriormente. Al desplazarse la función de oferta, el precio y la cantidad de equilibrio evolucionan en sentido inverso. En este caso concreto, el precio disminuye y la cantidad aumenta. Lógicamente, ¿Se ha cortado? tanto de la función de oferta como de la función de demanda, no podremos decir con exactitud cuál va a ser la evolución del precio y de la cantidad de equilibrio, sino solo de uno de ellos, dependiendo el otro de la amplitud de los desplazamientos. En el ejemplo que tenemos representado aquí, como veis, ante un desplazamiento hacia la derecha, tanto de la función de oferta como de la función de demanda, hemos representado que la cantidad aumenta. Algo que indudablemente iba a ocurrir, pues ambos desplazamientos lo provocan. Pero hemos mantenido constante el nivel de precio. Sin embargo, podríamos haber representado que el precio aumentase, como ocurre en esta otra figura. Igualmente, podríamos representar que el precio disminuyese. Y aquí lo tenemos. Esto es así porque el desplazamiento de la oferta hace que el precio disminuya, mientras que el desplazamiento de la demanda opera en sentido contrario, provocando su aumento. El resultado, por tanto, dependerá de cuál de los dos efectos actúe con más fuerza sobre el precio. No podemos afirmar taxativamente que el precio vaya a subir, bajar o permanecer constante, a diferencia de lo que ocurre con la cantidad, que obligatoriamente va a aumentar, pues lo hará como consecuencia tanto del movimiento de la función de oferta como del desplazamiento de la función de demanda. Hola a todos, bienvenidos.
En esta ocasión les voy a explicar el equilibrio. Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión les voy a explicar cuáles son los factores que afectan la oferta de dinero. Y después voy a explicar los factores que afectan la demanda de dinero. Una vez que comprendas cada uno de los factores que afectan tanto oferta como demanda, vamos a llegar al equilibrio en el mercado de dinero. Entonces empezamos primero con la oferta de dinero y entonces vamos a hablar del papel que tiene el Banco Central en el mercado de dinero. El Banco Central utiliza instrumentos para modificar la oferta de dinero. Como tú puedes ver en esta diapositiva, la oferta de dinero es una línea vertical porque es una cantidad fija que puede manejar el Banco Central. Para el Banco Central influir en la oferta de dinero, utiliza tres instrumentos principalmente. Utiliza el coeficiente de reservas obligatorias, llamado también encaje legal, utiliza la tasa de descuento y utiliza operaciones del mercado abierto. En esta ocasión vamos a empezar explicando cuáles son las operaciones de mercado abierto y cómo pueden incrementar o disminuir la oferta de dinero. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las operaciones de mercado abierto? Es la compra o venta de valores gubernamentales por parte de la autoridad monetaria de un país en el mercado de fondos. Cuando el Banco Central compra valores, paga dinero por ellos, paga con reservas bancarias y, por tanto, cuando el Banco Central decide pagar por la compra de valores, la oferta monetaria se incrementa. En la siguiente diapositiva vamos a ver un incremento que se produce con la compra de valores gubernamentales por parte del Banco Central. Cuando el Banco Central, por otro lado, vende valores gubernamentales, el pago que recibe proviene de las reservas que mantienen los bancos. Es decir, que cuando el Banco Central vende, los bancos le pagan dinero al Banco Central, lo que hace que la oferta monetaria disminuya. De manera gráfica podemos verlo en esta diapositiva. Una compra de valores por parte del Banco Central incrementa la oferta de dinero. Una venta de valores por parte del Banco Central disminuye la oferta de dinero. Entonces, esto es lo que sucede con la oferta de dinero cuando el Banco Central decide comprar por un lado o bien vender valores. Es uno de los instrumentos más utilizados por parte del Banco Central para poder modificar la oferta de dinero. Nos pasamos al siguiente de los instrumentos que utiliza el Banco Central, que es un prestamista de último recurso para los bancos comerciales, lo cual significa que está lista para hacer préstamos a los intermediarios financieros que anden cortos de reservas. Como prestamista de último recurso, el Banco Central cobra una tasa de interés, también conocida como tasa de descuento a los bancos comerciales. Por tanto, cuando el Banco Central decide disminuir la tasa de descuento, los bancos comerciales van a pedir más dinero prestado al Banco Central. Y si esto sucede cuando los bancos comerciales piden más dinero al Banco Central, entonces la oferta monetaria aumenta. Por otro lado, si el Banco Central decide aumentar la tasa de descuento, entonces los bancos centrales no van a pedirle dinero al Banco Central. Y si no le piden dinero, ellos provocan que haya una disminución de la oferta de dinero, como puedes ver gráficamente. Entonces, una disminución en la tasa de descuento provoca que aumenten los préstamos por parte de los bancos comerciales hacia el Banco Central. Entonces, una disminución de la tasa de descuento incentiva a los bancos para que pidan prestado y esto hace que aumente la oferta de dinero. Por el contrario, un aumento en la tasa de descuento, que es la tasa de interés, provoca que los bancos comerciales no pidan dinero o disminuyan sus solicitudes de préstamos hacia el Banco Central, lo que provoca una disminución en la oferta de dinero. Nos pasamos al tercero de los instrumentos que utiliza el Banco Central, también conocido como coeficiente de reservas obligatorias. Algunos libros le llaman también encaje legal, que es el porcentaje mínimo de depósitos que los intermediarios financieros deben mantener como reservas.
Es rara la vez que el Banco Central modifique el coeficiente de reservas obligatorias o encaje legal. Sin embargo, sí sucede. Y por tanto, una disminución del encaje legal, es decir, que el Banco Central les pida a los bancos que mantengan como reservas una cantidad menor, esto provoca que aumente la oferta de dinero. Por el contrario, si el Banco Central aumenta el encaje legal o el porcentaje que los bancos comerciales deben mantener de sus depósitos guardados, provoca que disminuya la oferta de dinero porque van a tener menos dinero para prestar a los clientes. Entonces, estos son los tres instrumentos que modifican la oferta de dinero y que esto lo puede hacer el Banco Central a través de la política que ellos decidan implementar, dependiendo si quieren aumentar la oferta de dinero o bien disminuir la oferta de dinero. Por otro lado, si analizamos la demanda de dinero es la relación que existe entre la cantidad demandada de dinero real y la tasa de interés nominal. Los factores que influyen en la demanda de dinero son estos tres que aparecen en pantalla: tasa de interés nominal, PIB real e innovación financiera. La demanda de dinero es la cantidad de dinero que nosotros como consumidores queremos tener en efectivo para atender nuestras necesidades. Entonces vamos a analizar cada uno de estos tres elementos. Como tú puedes ver, la tasa de interés es un factor que no desplaza la demanda de dinero. Es decir, lo único que provoca es un movimiento a lo largo de la curva de demanda de dinero. Pero no hay un desplazamiento hacia la derecha, no hay un desplazamiento hacia la izquierda. Un incremento en la tasa de interés, lo único que provoca es que nos movamos de aquí a acá, una disminución en el dinero real. Una disminución en la tasa de interés provoca un incremento en la cantidad de dinero en efectivo que queremos tener como ciudadanos. Y esto es normal. Si los bancos nos aumentan la tasa de interés, nosotros vamos a querer ahorrar dinero y por tanto vamos a mantener menos dinero en efectivo. Si los bancos disminuyen la tasa y por tanto aumentamos, la cantidad de dinero en efectivo. Entonces, esta es la relación que muestra la tasa de interés con respecto al dinero. Ustedes lo pueden ver gráficamente, un movimiento de la tasa de interés, lo único que provoca es un desplazamiento, pero sobre la misma curva de demanda de dinero. No se mueve hacia arriba, no se mueve hacia abajo, no se desplaza, solamente provoca un movimiento a lo largo de la misma curva. Por el contrario, un incremento o un decremento en el PIB real sí provoca un desplazamiento de la demanda de dinero. Como puedes ver, un incremento en el PIB real aumenta la demanda de dinero y una disminución en el PIB provoca una disminución en la demanda de dinero y se provocan desplazamientos, como puedes ver en pantalla. Este que está aquí muestra un incremento en la demanda de dinero como consecuencia de un incremento en el PIB. Este que aparece de este lado muestra una disminución en la demanda de dinero como consecuencia de una disminución en el PIB real. Y el último de los factores que afectan la demanda de dinero es la innovación financiera. La innovación financiera reduce el costo de cambiar dinero por activos que producen intereses y por tanto disminuye la cantidad de dinero real que las personas planean atesorar o guardar. Por tanto, una innovación financiera que pudiera ser las nuevas tecnologías que se utilizan a través de los celulares o a través de la banca en línea, provoca que las personas queramos tener menos dinero en efectivo porque todo lo podemos hacer a través de transacciones financieras en línea. Por tanto, la innovación financiera reduce la demanda de dinero. Una vez que ya vimos todos los factores que provocan desplazamientos de la oferta y desplazamientos de la demanda, llegamos al equilibrio del mercado de dinero. Y partiendo del equilibrio en el mercado de dinero pueden suceder diferentes cosas. Por ejemplo, en este caso que estamos en equilibrio, ¿qué sucederá con el mercado de dinero? ¿Qué va a pasar con la tasa de interés? Si, por ejemplo, aumenta el PIB real
O bien, ¿qué sucederá si el Banco Central compra o vende bonos? Entonces, nosotros podemos ir haciendo diferentes desplazamientos de la oferta y de la demanda una vez que conocemos bien cuáles son cada uno de los factores que afectan el mercado de dinero. Espero que este tutorial te haya servido para comprender mejor la relación que existe entre tasa de interés y cantidad de dinero real. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a... Bien, jóvenes, mejor que lo explique un financiero este tipo de cosas, pero más o menos hemos visto una idea acerca de cómo funciona este asunto de la oferta y de la demanda y cómo la política de cómo se maneja el dinero puede influir en la economía de las personas y eso tiene una influencia directa en los mercados. Entonces es un asunto bastante amplio y también hasta complicado, pero este asunto es importante porque puede ayudarnos a tener una idea acerca de las ofertas, las demandas, cómo se mueve el mercado. Y el transporte juega un aspecto importante porque hace posible que el mercado de economía empiece a funcionar. Entonces, juega un papel importante. Entonces, simplemente estos videos nos han dado una idea acerca de cómo funciona esto, que ya es rama de otra carrera, pero por lo menos queremos tener una idea de cómo funciona esto. Entonces, esto puede ayudarnos a entender mejor este gráfico que encontramos acá, donde encontramos una cantidad que se vende a un precio establecido. Esto es el gasto total que se tiene y esto es el excedente del consumidor, lo que paga el consumidor a fin de poder solventar los gastos de producción. Ahora, hablemos acerca de este excedente del consumidor, que es un aspecto que está todavía suelto. Así que lo vamos a revisar. A ver, excedente del productor. Ya hemos hablado del consumidor, ahora hablaremos del productor. Bien, a ver, García Camacho, ¿estás ahí? Sí, estoy. Excedente del productor. Es la diferencia entre lo que los productores están dispuestos a obtener por producir un bien o servicio y lo que efectivamente reciben. Para el mercado de un bien o servicio determinado, el excedente del producto está determinado por el área sobre la curva de oferta y por debajo del precio de un bien, como se muestra en la siguiente figura. Bien, vamos a ver esa figura. El excedente del productor es esta área que se encuentra debajo del precio, pero por encima de la curva de oferta. Entonces, cantidad vendida y precio por unidad. Entonces, tenemos un punto que se establece aquí en el mercado y este es el excedente del producto.
Ahora, los conceptos de excedente del consumidor y excedente del productor se aplican en la determinación de beneficios en la evaluación de proyectos. Ahora, veamos esto que es importante. Demanda de transporte de cargas. Vamos a aplicarla un poco al transporte y vamos a revisar esto. A ver, Jessica Alejandra, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo, por favor? Demanda de transportes de cargas. La demanda de transportes de cargas está constituida por los requerimientos para transportar un cierto volumen de mercancía entre dos puntos geográficos separados por una cierta distancia. La magnitud de la banda variará según los siguientes factores: costo o precio, tarifa del transporte, distancia y o tiempo de transporte, calidad y seguridad del transporte. Correcto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de demanda de transporte, es cuando queremos transportar algo de un punto a un punto B. Entonces, esa demanda está relacionada a factores como costo y precio del transporte, distancia y el tiempo que puede tomar esto, y la calidad y seguridad del transporte. Entonces, la gente, si es que es algo que tarda mucho y es muy caro y no hay mucha garantía de que el producto llegue, entonces no lo va a requerir el transporte. Tal vez va a buscar otros medios, todo no va a funcionar. Pero si el envío es rápido y la calidad o el servicio es garantizado a un precio accesible, entonces el producto va a tener mayor demanda. Bien, generalmente se utilizan algunas unidades para esto, que son las toneladas o kilogramos, y si es volumen, litros o cubos, dependiendo de cuál sea lo que se está transportando. Y ahí se establece una unidad que nos ayuda a determinar los precios. A ver, Saúl Huanca, ¿puedes leer este párrafo, por favor? ¿Estás ahí, Saúl? Buenas tardes, Inge. Sí. Ya, la demanda puede ser agregada para expresar los requerimientos que percibe un determinado sistema de transporte. Por ejemplo, el sistema ferroviario, el sistema de autotransporte de cargas, etc. Como también al total de una región o país. En este caso, las unidades de medida son toneladas por kilómetro. Bien. Entonces, ese es el término que se empieza a manejar. ¿Cuántas toneladas por kilómetro? ¿Sí? Tiene un costo. Entonces, en base a eso, se empieza a manejar una unidad que nos ayuda a ver la carga respecto a la distancia que tiene que ser transportada. Eso pasa en el sistema ferroviario, que se maneja grandes cargas, y eso permite que la situación se pueda manejar de esa forma. Bien, ahora hablemos de la función de demanda de un itinerario. A ver, veamos esto que es importante. Primero esta pequeña partecita. A ver, Israel Saca, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo?
Jesús Huanta. Buenas, a ver, verlo tú. Estoy función de demanda en un itinerario. Se utilizará un ejemplo en el que se requiere transportar una cierta mercadería desde su centro de producción hasta el mercado a través de un camino. Se supone que se trata de una mercadería estándar sin diferenciación por precio, calidad, etc., que se produce en un único lugar y se comercializa en un único mercado. Bien. Entonces el ejemplo consiste en transportar de la zona de producción a un mercado a través de un camino. Bien. Vamos a ver en qué consiste esto. A ver, Marcos, ¿puedes hacerlo, por favor? Sí, Inge. En la figura 7.11 siguiente se observa en el gráfico superior las curvas de oferta y demanda del producto. La curva de demanda DMB es la que se verifica en el mercado. Las curvas de oferta mostradas corresponden a las siguientes situaciones. OMA es la que se verificaría si no existiera separación entre la zona de producción y el mercado. En este caso no hay costo de transporte. O'Mb es la curva de oferta actual con una tarifa de transporte entre A y B igual a T'Ab. OMB es la curva de oferta si el camino es mejorado y se produce una reducción de la tarifa de transporte al valor T'Ab. Bien, vamos a ver esta curva. Entonces ahí tenemos la curva. Esta, ya habíamos visto un poco en el vídeo primero, de que una mejora hace que la curva se empiece a desplazar, ¿sí? Ahora sigamos viendo lo que dice acá. A ver, de una vez volveremos todo esto. ¿Estás ahí, María Iris, por favor? ¿Estás ahí, Iris? A ver, Ariel, por favor. Está bien, Inge. Suponiendo que el camino entre A y B es mejorado y que la oferta de transporte entre esas dos localidades es competitiva, la tarifa de transporte deberá bajar desde un nivel T' de AB a un valor de T'Ab menor que el anterior. En esa situación se observa que el punto de equilibrio pasa del punto 1, precio P1 y cantidad Q1, al punto 1, precio de P1 y cantidad Q1. En la situación previa al mejoramiento del camino se transportaba una cantidad de Q1' a una tarifa de T'Ab, lo que determina el punto 1' en el gráfico inferior
perteneciente a la curva de la demanda de transporte. De la misma manera se determina el punto 1, también perteneciente a la curva de demanda de transporte. Suponiendo distintas situaciones de variación en la tarifa de transporte, se podrán determinar otros puntos de la curva de demanda de transporte. Bien, correcto. Gracias, Ariel. Entonces ahí vemos que de T'A, por una mejora del transporte, baja a TA. Eso quiere decir de que el transporte es más barato y el precio del producto cae. Entonces se puede obtener una mayor cantidad porque el precio es más bajo. Entonces esa es una idea que nos muestra cómo el transporte puede ayudar a que los productos bajen de precio y también hay un mejor movimiento económico. Si hay más demanda, hay más oferta, hay movimiento económico y genera economía. Entonces todo esto nos lleva a esa conclusión. Baja el costo del transporte implica un mayor movimiento económico. Muy bien. Bien, jóvenes, aquí hay todavía más que analizar, pero eso lo vamos a dejar para después. Bien, para cerrar esto, por favor, podrían prender sus cámaras, vamos a sacar una evidencia. Bien, quedamos acá, así que nos vemos la siguiente semana.